¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, aquí hay dos generaciones. Jofre, Juan Bautista, es de la nuestra. Sí, mirá que bien. Pero la pregunta, la pregunta era ¿por qué gente que no pertenece a la generación de los 70, bastante más joven, como Gutmann y Reato, ¿por qué este afán o este interés por revisar los 70? ¿Qué hay? Que más allá de que en este momento está instalado como tema político, ¿por qué? ¿Por qué investigar los 70? ¿Quién empieza? Gutmann. Bueno, Podemos mostrar el libro a cámara mientras empezás a contestar. bueno, este es el libro mío. Bueno, yo particularmente me interesaron los 70 por una cuestión de gran curiosidad. Yo nací en el año 70 y creo que pertenezco a una generación de la que me siento parte, que siempre ha mirado la política con mucho escepticismo. Así que la verdad que ver un poco lo que pasó en los años 70, cuando tantos jóvenes comunes, tantos estudiantes, tantos obreros, creían que era posible lograr cambios políticos tomando las armas e involucrándose directamente, la verdad es una cosa que siempre me dio muchísima curiosidad. El libro Sangre en el Monte de Daniel Gutmann trata sobre la formación de la Compañía de Monte, del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, que operó en Tucumán allá por el 74, más o menos. Operó en Tucumán en los años 74, 75 y bueno, también la última parte en el año 76. Ahí está. Decíamos que Ceferino Reato, decíamos al principio, acaba de publicar el libro sobre el ataque montonero al cuartel del Ejército en Formosa en 1975, Operación Primicia. Esa es la tapa del libro que salió recién y que está teniendo un montón de difusión. ¿Por qué investigaste estos temas? ¿Ya habías hecho algo con la Operación Traviata? Con el asesinato de Rucci. Siempre me interesaron los 70. En los 80, cuando estudiaba ciencia política, en los 70 era un tema obligado, también por el tema de los juicios y el juicio histórico promovido por Alfonsín a las primeras juntas militares. Pero era otro enfoque. Después, bueno, trabajé en distintos lugares. En el 2005 recuerdo que volví de trabajar en Brasil, 4 años, y había en el kirchnerismo una vuelta a los 70, pero era una vuelta en otra clave. Y eso me interesó mucho. ¿Qué era en otra clave? Y porque se veía distinto. Alfonsín era más bien era los 70 como caldeirao, dicen en Brasil, como gran horno donde había una violencia de izquierda y una violencia de derecha, ¿no? Eso que se llamó después la teoría de los dos demonios, yo creo que estaba muy presente en los 80. Pero los Kirchner habían reformulado esa lectura y ellos mismos se proponían como los herederos de esa juventud maravillosa, una voluntad virtuosa que iba a cumplir los deseos, los sueños, los ideales que esos jóvenes maravillosos no pudieron cumplir, por distintos motivos. Y ellos eran entonces los herederos de esta juventud e hicieron una relectura de la historia que siempre hacen los grupos políticos. Lo que pasa es que los Kirchner son intensos. Entonces, la lectura de ellos tenía una gran importancia en la política. Ellos hacían política promoviéndose como esos herederos virtuosos de esos jóvenes maravillosos. Y por eso yo empiezo a publicar primero el asesinato de Rucci, que me parece un hecho importante porque significa la ruptura entre Montoneros y Perón, y Operación Primicia. Septiembre del 73. Septiembre del 73, 25 de septiembre del 73. Y Operación Primicia, que es el 5 de octubre del 75, gobierno constitucional de Isabel Perón, que para mí, según lo que yo he recogido, le pone la fecha al golpe militar. Es decir, Videla y Macera dicen esto no puede seguir porque ellos presionan a Luder, que estaba era presidente interino, porque Isabel estaba enferma, había pedido licencia. Y hay unas reuniones con Robledo, que era otro personaje importante, ministro del Interior santafesino también, Fautario, que es el brigadier que comandaba la Fuerza Aérea, Videla, Macera, Luder se reúnen, aprietan todos a Luder para que tome la manija y termine el mandato de Isabel, y al final, Luder, que duda mucho, parecía Reutemann, al final dice, yo no voy a ser el traidor de la viuda del general. Entonces, tanto Macera, que empujaba fuerte para el golpe, como Videla, deciden la fecha. Tata, Jofre, el último de tus varios libros sobre estos temas. Sí, es El Escarmiento. El Escarmiento, ¿ahí le estamos mostrando? Sí. ¿Qué es el Escarmiento? El Escarmiento es el año de Perón en la Argentina como presidente de la República, por tercera vez. Es también la historia de la construcción de un discurso. Esto es junio del 73 hasta que muere. Vuelve el 20 de junio del 73 y muere el 1 de julio. La historia de la construcción de un discurso.
la teoría de la construcción del discurso contra la lucha contra el terrorismo y la subversión. En una década signada por la permanente inestabilidad. Onganía, Levingston, Anuse, Cámpora, Arastiri, Juan Perón, Isabel y Videla, es decir, ocho presidentes en el término de 6 años. Sería una vanidad de mi parte si te nombro los 14 cancilleres, que los puedo nombrar, pero me parece que ya pues, has conocido caminando los pasillos y he tenido intimidad con varios de ellos. En ese desorden la responsabilidad fue muy grande y Perón vino a tratar de poner orden. Y el orden, para mí, lo que me han criticado, es una palabra de derecha. El orden no es de derecha ni de izquierda, es orden. El sistema tiene ideología, el orden no. Y vino a poner orden en el sistema republicano, representativo y federal. Y los muchachos no lo entendieron. Los muchachos son los montoneros. Sí, los montoneros y el ERP. Correcto. El ERP le había dado una tregua a Cámpora. No hacía el ejército ni a las fuerzas monopólicas imperialistas. En este contexto se da el libro de Goodman del 30 de mayo, estando Perón de presidente y usando su uniforme casi cotidianamente. El ERP hace su primera operación en la compañía Ramón Rosa Jiménez de Tucumán. Muerto Perón, viene el libro de Ceferino, que como bien dice, en octubre va a ser la fecha en donde se toma la decisión. Para mí es el 17 de octubre, recién coincido con él. 17 de octubre. El 17 de octubre, Viernes. en un departamento cercano a la embajada inglesa, se empezó a escribir la carpeta del golpe, que está en Nadie Fue. Ahora, el Perón al cual vos te referís, es ese Perón del cual justamente uno tiene la impresión que hay un sector del peronismo, de esa juventud, que hoy no es juventud, hoy es la generación que está en el poder, ese Perón del cual ese sector reniega, en la revisión histórica que... Bueno, Firmenich llega a decir que ese Perón que está ahora en la Argentina no les gusta. El de tu libro, Exacto. el del 73-74. Exacto. Es el Perón que vuelve acá muy enojado por algunas cosas que estaban sucediendo en Argentina. Y se las cuenta a Puigvert antes de partir de Madrid. La liberación de los presos de la manera que se hizo, la disolución de la Cámara Federal Penal, la toma de los edificios del Estado, y el 25 de mayo del 73, que me imagino que por una cuestión de edad nosotros lo hemos vivido de una manera muy fuerte. Ese Perón que baja, y yo me tengo que poner en la cabeza de Perón, porque es lo que me importa, ese Perón cree que el 20 de junio del 73 en Ezeiza lo quisieron matar. Ese Perón escucha las palabras de Solano Lima, que le dice lo mismo, y ese Perón es el que escucha a Ricardo Balbín el 26 de junio en el despacho de Trócoli, diciendo: cuidado, general, que esas balas eran también para usted. O sea, a partir de ahí hay una toma de a poco de distancia. El límite va a ser, como bien dice Ceferino, el 25 de septiembre del 73. Le hago una pregunta, discúlpame, Sí. a Goodman. En tu aproximación a estos temas, vos habías hecho algún otro libro sobre personajes de la violencia de la época de la resistencia peronista para acá, ¿verdad? Sí, previamente. Con Baxter. Sí, Joe Baxter, el movimiento Tacuara, sí, Ah, fines sí. de la década del 50, principios de la década del 60. Ahí está. Ahora, digo yo, cuando vos te aproximas a esto, hoy en la Argentina, la democracia, con las insuficiencias que tiene, pero tal como la entendemos, es un valor, digamos, irrenunciable para cualquiera que salga a la escena pública o que lo piense la mayoría en su casa. ¿Cuál era la relación que tenía y que vos viste entre aquella gente del ERP que arma la Compañía de Monte en Tucumán y la democracia tal como la entendemos nosotros? Bueno, creo que el hilo conductor entre ahí un movimiento de extrema derecha, antisemita como Tacuara, y un movimiento marxista como el ERP, es el desprecio por la democracia y la apuesta a la violencia. Parece bueno que tiene mucho que ver todo lo que venía pasando en Argentina en los años previos, y particularmente en el caso del ERP y el intento del ERP en el monte. Tenía mucho que ver lo que había pasado en Vietnam en ese momento. Si bien el ERP era muy admirador del modelo cubano, e incluso
Santucho le había mandado a pedir ayuda a Fidel Castro para instalar la compañía de monte, y Fidel Castro le dice que no lo va a ayudar porque no está de acuerdo con instalar un foco guerrillero rural en un gobierno democrático, y mucho menos si es un gobierno democrático de la popularidad de Perón. Todavía estaba vivo Perón cuando no quería repetir el error que había cometido el Che Guevara cuando en la época de Ilia manda la expedición al mando de Massetti. Bueno, el modelo que intenta copiar más que el cubano con la guerrilla de monte es el de Vietnam, donde en ese momento se estaban yendo los norteamericanos, y bueno, era la prueba de que un ejército popular muy inferior podía derrotar a un ejército de masas, podía derrotar a un ejército superpoderoso como era el norteamericano. Pensaban que si lo hicieron los vietnamitas, también lo podían hacer los tucumanos, ¿no? Bueno, por eso ellos decían que el ejército argentino era un ejército de ocupación, concepto bueno que nunca aprendió. Ahora, este retorno a los 70, uno tiene la impresión que también incluye de alguna manera una revisión, ¿no? Digo, hay como una visión, no sé si llamarle más conservadora, pero por lo menos más en un punto intermedio digamos, del análisis o del relato que se viene construyendo a partir del posgolpe. ¿Es así? ¿Es una impresión mía? Yo creo que sí, cambia, porque al principio, después de conocer los horrores de la dictadura, del terrorismo de Estado, las violaciones, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, todo eso, redime un poco a los jóvenes que habían elegido la lucha armada y habían despreciado las instituciones, el Estado de Derecho, la democracia. Hay una redención de esa actitud de desafiar, digamos, el Estado de Derecho, la democracia, que por otro lado, no solo entre los jóvenes guerrilleros, sino en la sociedad argentina toda. Digamos, los liberales hablaban de democracia, pero apoyaban todos los golpes militares. Los radicales hablaban de democracia, pero habían sido gobiernos gracias a la proscripción del peronismo. Y el peronismo, digamos la verdad, nunca fue muy democrático, porque las experiencias del primer Perón, digamos, no podemos decir que ese era un ejemplo de una democracia, al menos en el sentido liberal del término. No había un gran respeto por las libertades. Eso es cierto. El último Perón es distinto. Entonces, la democracia no tenía buen rating, y todo eso, digamos, de la juventud armada, los crímenes de la juventud, digamos, de los guerrilleros, fueron redimidos por los sufrimientos durante esa terrible dictadura que padecimos. Ahora hay una distancia. ¿Por qué? Porque yo creo que los Kirchner ayudan a esa distancia. El uso político de los 70 es tan evidente que la gente se empieza a preguntar, ¿será cierto que esa juventud era maravillosa y que estos son los herederos de esos jóvenes? Y entonces empezamos a ver que la guerrilla tenía actitudes también terribles, que hacían un culto de la violencia, que eran militaristas, que apretaban, como aprietan los Kirchner, el hecho consumado, que no les gustaba la oposición, que no eran tolerantes, que no respetaban los derechos humanos. Entonces ahí sí una visión más conservadora o más moderada, diría yo, viendo que todos los sectores han contribuido a la violencia política, no solo los militares.